Hola, buenos días hermanos, hermanas, ¿cómo están? Vamos a continuar en esta oportunidad con el estudio que estamos haciendo en Romanos capítulo 6 y llegamos al versículo 13, a la última actitud que tenemos que estudiar, que es la tercera, que es una actitud de entrega. Ya estuvimos viendo en los dos versículos anteriores una actitud de fe, una actitud de fe hacia la obra de Dios, hacia los hechos de Dios en nuestra vida, lo que Él ha cambiado a través de la salvación, lo que hizo por medio de la cruz de Cristo. Una actitud de rechazo, verso 12, hacia el pecado, una lucha, una conciencia, una alerta permanente y en tercer lugar una actitud de entrega. ¿Sí? Hoy vamos a iniciar y vamos a tratar de ir metiéndonos en este tema. Una actitud de entrega, verso 13 de Romanos 6 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? Nos está hablando justamente de una actitud de entregar, ¿sí? Una actitud de entregar, una actitud de dedicar nuestras vidas a Dios. Y este versículo lo podemos ver a través de una palabra clave que encontramos, que es presentéis. ¿Sí? Fíjense que habla de ni tampoco presentéis. Y después en el medio del versículo dice, sino presentados vosotros mismos a Dios, ¿sí? Como vivos de entre los muertos, y que nuestro cuerpo, es la idea, sea un instrumento de justicia, no un instrumento para el mal, la desobediencia a Dios, sino la obediencia a Dios, la justicia. Y me habla de presentar. Este versículo se explica muy bien en Romanos 12, 1 al 2, que son dos versículos muy conocidos, que se han estudiado seguramente en varias oportunidades. Dice así Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es Romanos 12, 1 al 2. Entonces vamos a empezar meditando en esta tercera actitud de entrega, pensando justamente en que esta dedicación, esta entrega, este presentarse, es lo mismo, presentarse, entrega, dedicarse a Dios, me va a llevar a un conocimiento, nada más y nada menos que conocer la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Ahora, muchas veces podemos escuchar qué concepto tiene la gente que no conoce a Dios, qué concepto tiene el mundo de la voluntad de Dios. Y seguro ven todo como un fatalismo o como el Dios apocalíptico o un Dios de solo amor, o algunos tienen miedo, ¿sí? Pero para el cristiano, la visión que tenemos de la voluntad de Dios arranca por la palabra misericordia. En los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo, en la carta de Romanos, nos va a venir hablando de la misericordia de Dios hacia el pecador, hacia el hombre, hacia aquel que es alcanzado y transformado por el Evangelio. Capítulo 1 al 11. Y ahí llega al capítulo 12 que ahora vamos a poder ver. En el 11:32 nos dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para luego tener misericordia de todos. Y el verso 12 nos dice que debemos apreciar las misericordias de Dios, que debemos apreciar las misericordias de Dios. Qué hermoso. Ahora, muchas veces también en este tema de la voluntad de Dios hay ideas equivocadas, ¿sí? Ideas equivocadas acerca de la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos la voluntad de Dios del estilo de crisis o del estilo hospital, ¿no? Que es recurrimos a Dios, pedimos que se haga su voluntad cuando estamos en las últimas o no nos queda alternativa. Y es el grave error de tomar a Dios como último recurso. Eso no lo debemos hacer como creyentes. Me consta de que la gente que no cree en Dios como último recurso cuando está en el hospital, lo hemos comprobado, se acuerda de Dios. Por eso es fácil dar testimonio y entrar en su corazón con el Evangelio. Pero es un error. El cristiano no debe poner a Dios en el último lugar o como último recurso salvavidas. Dios es el primero y el último porque es el único recurso, su voluntad para nuestra vida. En segundo lugar hay otro error que es
pensar que la voluntad de Dios es el destino o el fatalismo, ¿sí? O el destino, esto está destinado a que pase. Y sabe una cosa, y lo sabemos los creyentes, no confundamos voluntad de Dios con todo lo que ocurre en nuestra vida, porque no todo lo que ocurre en mi vida es la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que Dios permite, pero que Él no aprueba, pero pasan en nuestra vida. Y muchas son, por ejemplo, por nuestra propia desobediencia. Decidimos desobedecer, ocurren ciertas cosas, eso no es la voluntad de Dios. No confundamos voluntad de Dios con todo lo que pasa en mi vida. Tampoco asociemos la voluntad de Dios con nuestra voluntad, porque muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es cuando nos ocurren todas aquellas cosas que nosotros queríamos que nos ocurrieran. Es decir, nuestra propia voluntad se cumple. Y tampoco la vida del cristiano o la voluntad de Dios son solo cosas que nos agradan. Hay muchas también cosas que Dios manda a nuestra vida de las que no nos gustan. ¿Sí? Experiencias que preferimos humanamente, entre paréntesis, carnalmente, esquivar o impedir que ocurran. ¿Sí? Pero que también son para nuestro provecho. A veces se piensa que la voluntad de Dios es solamente recibir un llamado especial de Dios. Muchas veces esperamos conocer la voluntad de Dios si recibimos un llamado especial de Dios. Y nos podemos pasar esperando toda la vida. Y ese llamado nunca va a llegar si yo no empiezo a acercarme a Dios con una actitud de entrega. Con una actitud de entrega. Qué importante es arrancar con este concepto. Presentate como un sacrificio. Presentate como vivo entre los muertos, decía el capítulo 6. Presentate como un instrumento de justicia. Todo arranca en el altar. En el altar se presentaba algo que era una ofrenda. Y esa ofrenda que significaba en primer lugar una entrega. Y esa ofrenda, ese altar, esa entrega era lo único, y es lo único que a nosotros nos puede llevar al conocimiento de Dios, llegar a la persona de Dios. Qué importante es desde entonces poder conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Otro error grave que muchas veces, sí lo podemos llegar a cometer más seguido, ¿no? Es solo pedir, Dios, mostrame tu voluntad para cosas aisladas, las que consideramos que podemos consultar a Dios o que debemos. Otras las manejo yo. Eso es un error, ¿sí? Es como a veces tener una casa grande, que es nuestra vida, nuestro corazón, y le decimos, mira Dios, te doy la llave de este cuarto, no generalmente el principal, y decimos, bueno, limpialo, mirá, ordenalo, haz lo que puedas, decoralo, salvalo. Pero el resto de la casa, el resto de los ambientes, lo decoro como yo quiero, lo manejo como a mí me gusta. Eso es un error. La entrega tiene que ser de toda nuestra vida. La voluntad de Dios no es solamente para pedirla en asuntos aislados, es para hacerla en todo el ámbito o todas las facetas que implican mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Presentarme a Dios, como vivo entre los muertos, como instrumento de justicia. ¿Cómo me entrego a Dios? ¿Cómo me puedo presentar a Dios? Y tengo que empezar apreciando las misericordias de Dios. El versículo 12 nos dice, hermano, os ruego que si alguno de ustedes está apreciando las misericordias de Dios, que explicó ya, como dijimos, los primeros 11 capítulos, como actitud lógica, lo que sí va a ser esta entrega, esta actitud de entrega. ¿Valoramos las misericordias de Dios? ¿Valoro en mi vida la obra de la cruz con todos estos efectos que estuvimos viendo ya? Este es el quinto mensaje, si no me equivoco. ¿Estamos valorando las misericordias de Dios? Desde que llegó el Evangelio a nuestras vidas, hemos estado gustando, siendo receptores de las misericordias, de la gracia de Dios. ¿Lo valoramos, todo lo que Dios trae a nuestra vida? ¿Conocemos, valoramos los recursos que Dios nos dio? Qué importante es tener la actitud correcta frente a la cruz, la actitud correcta frente a nuestro Salvador y la salvación que Él nos dio. Me tengo que entregar. Muchas veces pedimos conocer la voluntad de Dios, pero no queremos entregar nada. Pedimos mucho, entregamos poco. Y el secreto para tener esta actitud de entrega y llegar a conocer la voluntad de Dios, volvemos al principio, es empezando entregando nuestra vida a Dios. ¿Para qué tenemos que presentar nuestra vida? ¿Para ser salvos? No. Esto se lo escribe a los creyentes, ya fuimos salvos por la obra de la cruz. Pero sí debemos presentar nuestras vidas para ser santificados, para entrar en los propósitos de Dios. No por ser creyentes conocemos la voluntad de Dios. Es un trabajo extra que tiene que ver con la devoción y la santificación diaria y mi relación con Dios, buscarle.
Por eso, valoro en primer lugar las misericordias de Dios, todo lo que recibí en Jesucristo. En segundo lugar, presento el cuerpo como el sacrificio. ¿Para qué? Para dos cosas, fíjense. Hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para, en primer lugar, verso 2, no adaptarnos, no amoldarnos al mundo, al siglo, a este tiempo que nos toca vivir, como el resto de la gente que no conoce a Dios, sino, punto 2, también para transformar nuestra mente. ¿Sí? Ser transformados por medio de que se renueve nuestra mente, nuestro entendimiento. Para esas dos cosas, el apóstol nos llama a entregarnos, a identificarnos con Cristo. Lograr esta no conformidad al mundo es algo, primero, inmediato, y es algo que se ve enseguida, esta separación. En segundo lugar, transformar la mente es algo, un objetivo un poco más inmediato, y es por ahí más en lo secreto, aunque se va a manifestar en cómo vivamos, de acuerdo a cómo pensemos y tengamos nuestro corazón. Y en segundo lugar, o el final punto de todo este esquema, es poder llegar a conocer la voluntad de Dios. Presentándonos, para no amoldarnos, para ser renovados en la mente, llegaremos a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Solo identificándonos con la obra de Cristo en la cruz, que trae todos estos beneficios, recursos, objetivos y demandas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Pablo siempre hace el mismo esquema. Primero enseña la teoría, la doctrina y luego la exhortación. Porque es fundamental entender cómo puedo exhortar, que es tratar de motivar, impulsar, instar a que alguien haga algo si no le doy la base correcta. Si yo no conozco y no le explico los fundamentos sobre los cuales está basada esa exhortación, ese pedido, la acción. Fundamental. Entregar el cuerpo en sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Y porque se trata de empezar a hacer la voluntad de Dios y no la mía. Y eso nos cuesta humanamente, en nuestra carne, un montonazo. ¿Sí? Lo tenemos que reconocer. Ahora es una entrega total, ¿sí? Para ser separados del mundo y para ser enseñados en la renovación de la mente. Es sacar afuera nuestros modos de pensar, contaminados, relacionados al mundo, y poner el modo de pensar de Dios en nuestra vida. Estamos presentando nuestras vidas para tener un corazón dispuestos a ser y a hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Muchas veces tenemos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestra definición de lo que somos y a dónde queremos llegar, que es lo que el mundo nos dice, es lo que la facultad te enseña, es lo que en el laburo, valga la expresión, sirve para proyectarte y progresar. Pero acá estamos hablando de mi relación con Dios. Es una presentación para estar dispuesto a que Dios haga de mí la persona que Él quiere y para que yo pueda lograr entrar en sus propósitos y en sus obras que Él preparó para mí. Sacrificio vivo, porque es permanente, todos los días. Un sacrificio santo a Dios. Santo es separado, es de uso exclusivo de Dios. Que podamos llegar a ser nuestro cuerpo algo santo, separado, solo uso de Dios. Agradable, aprobado por Dios. Un culto racional, que salga del corazón, que salga del corazón, que salga de lo más interno de nuestras vidas, una actitud de devoción, una identificación, es una adoración, es un sacerdocio, es un ofrecer todos los días, ¿no? Continuamente un sacrificio de obediencia, de entregarnos a Dios. Ahora decimos que aquí hay dos objetivos principales, no amoldarnos al mundo, a este presente siglo. ¿Y cuántas veces no nos damos cuenta? Pero sí tenemos los modelos, las formas, las reacciones, las actitudes del mundo, ¿no? Primero yo, después los demás. En cualquier intercambio tengo que salir ganando. Eso es bien del mundo. Nos manejamos con lo que vemos, con lo que tenemos, con los contactos. No depende de Dios, depende de mí. Ahí estamos amoldados al mundo. Si me quiero separar del mundo, tengo que empezar a depender de Dios. Conocer sus recursos y de la gracia y la misericordia de Dios, confiar. No con lo que veo, no con lo que tengo, no con lo que me consigo que me den mis contactos. Y fundamental, no solamente depender de Dios, de los recursos de su gracia, sino de la revelación de su palabra, y no de lo que yo pienso. O la clásica frase, a mí me parece, y desbarrancamos. Y desbarrancamos más cuando hablamos de cosas espirituales. En segundo lugar, transformar la mente, renovar el entendimiento. Y mente tiene que ver corazón y mente. Cuando el Evangelio se predica es para que vengan al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios apunta
al sentimiento, a la voluntad, a la moral y a lo intelectual, a la inteligencia. Nunca hay que dejar el cerebro afuera cuando abrimos la Biblia o estamos en la iglesia. La palabra de Dios nos habla siempre también a la mente. ¿Qué es el corazón? Es el centro interior nuestro que nos gobierna, que nos controla. Por lo tanto, incluye la moral, la intelectual, lo espiritual, mis sentimientos y mi voluntad. Hay que cambiar la mente, es el objetivo de esta entrega. Transformar el entendimiento, una nueva mentalidad. Tenemos la mente de Cristo si maduramos y crecemos en este aspecto. Si no, no la vamos a experimentar. Pero cambio de mente, renovación del entendimiento, se vincula directamente con una palabra que tiene que ser una experiencia grabada a fuego en nuestras vidas, que es arrepentimiento. Arrepentimiento, metanoia, en el griego, es cambio de mente. Algunos otros también traducen como pensar después, pero es cambio de mente. Qué importante que es que nos atraviese la experiencia del arrepentimiento. Yo me arrepentí en el día que creí y fui salvo. Sí. Saben que las mayores manifestaciones de arrepentimiento son más de esperar en el creyente que en el incrédulo. Porque a medida que uno crece, que uno se santifica, es porque se dando cuenta de los pecados que tiene que dejar. Y ahí es cuando más nos sentimos contritos, humillados. Es una experiencia del creyente que se intensifica con el crecimiento espiritual, mayor arrepentimiento. En primer lugar, reconozcamos, entendamos que el arrepentimiento es una obra de Dios, del Espíritu Santo en nuestros corazones, no es nuestra. Es una obra de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Estar en contacto con Dios, buscar a Dios, procurar presentar mi cuerpo. Tengo un montón de cosas para hacer. Ir a la Biblia, depender de Dios, confiar en Él. Pero el Espíritu Santo, con este arrepentimiento, esta obra de Dios, va en primer lugar a convencerme de pecado, porque es lo primero que hace el Espíritu Santo. El convencimiento de pecado viene cuando se escucha la palabra de Dios, no los argumentos nuestros, cuando se escucha la palabra de Dios. Qué importante es cultivar una conciencia sensible a mi pecado, no al pecado, a mi pecado. Muchas veces hablamos del pecado en tercera persona, pero es mi pecado. Mirá para adentro, miro para adentro en mi vida. ¿Dónde busco el pecado? ¿Afuera o en mi vida? Entregarme, separarme del mundo, renovar la mente, tiene que ver con experimentar seriamente el arrepentimiento y cosechar sus frutos. En primer lugar, conciencia de pecado, me va a llevar a la confesión, que es decir lo mismo que Dios sobre mi pecado. Ver el pecado como Dios, ver mi pecado, como Dios lo ve. En segundo lugar, hacer morir el amor al pecado. Miren, eso es algo que algo he podido aprender. No me voy a dar por, como decía Pablo, alcanzado, superado. Por favor, no se me malinterprete. Pero a medida que uno puede crecer en lo espiritual, puede empezar a sentir un poco menos de amor por los pecados que están en nuestras vidas. Y esa es obra del Espíritu Santo, que viene con la tristeza de 2 Corintios 7, 8 al 10. La tristeza que viene de Dios siempre me humilla, me trae contrición, me trae arrepentimiento, no remordimiento. Convicción de pecado, hacer morir el amor al pecado. Y en tercer lugar, renunciar al pecado. Que yo sé cuando voy a pecar, decir no, como decía Jesús, no voy a ser tentado. No solo de pan vivirá el hombre. Y me aferro de la palabra de Dios y lo obedezco y rechazo el pecado. Entonces el arrepentimiento es una experiencia que el Espíritu Santo quiere hacer cotidiana en nuestra vida y profunda, porque revoluciona mi relación con mi pecado. Me lo hace ver distinto. El arrepentimiento revoluciona mi vida porque cambia y me hace entender cuáles son los propósitos de Dios para mi vida. Quiero entrar en esa mente renovada, en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios. Tengo que experimentar el arrepentimiento, pero completo. Porque el arrepentimiento profundo, verdadero, va a llevar a que yo tenga un repudio de mí mismo, un rechazo de mí mismo. Pablo dijo, yo sé que en mi cuerpo no mora el bien, quiero hacer el bien pero hago el mal. Ahora te veo con mis ojos y por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí vemos el arrepentimiento en acción. Confesar, dejar de amar el pecado, empezar a odiarlo como hace Dios. Renunciar a él en la vida práctica, en el día a día, decisión a decisión. Arrepentimiento me lleva a quebrantamiento, a convicciones, a nuevos criterios, a una nueva mente. Que podamos experimentar esto, hermanos, y continuamos en la próxima. Que Dios los bendiga.